Hechos 10, versículo 47 al 48. Y dice la palabra, ¿verdad? A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. Cornelio mirándolo fijamente y con mucho miedo. Él preguntó, y el ángel dijo: Tus oraciones y tus obras de beneficencia han sido recibidas como una ofrenda por Dios. Ahora, envía de inmediato algunos hombres a Jope para que hagan venir a Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Luego de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que descendía hacia la tierra, suspendida. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como reptiles y aves. Y una voz le dijo: Levántate, Pedro, mata y come. De ninguna manera, señor, replicó Pedro. Jamás he comido nada, nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz: Tú no llames impuro lo que Dios ha purificado. Esto sucedió 3 veces. Y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no se explicaba cuál podría ser el significado de la visión. Los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa. Baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro bajó y les dijo a los hombres. Yo soy el que buscan. ¿Qué los trajo aquí? Ellos le contestaron: Venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a su casa para escuchar lo que tiene que decir. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara. Ponte de pie. Le dijo. Solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así. Saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me mostró que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso cuando me llamaron, vine sin ninguna objeción. ¿Puedo preguntarles para qué vine? Cornelio contestó. Hace 4 días estaba en mi casa orando, a esta misma hora, a las 3 de la tarde. De repente, delante de mí un hombre vestido con ropa brillante apareció y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Mandé a llamarte inmediatamente y has tenido la bondad de venir.
Ahora, estamos todos aquí, en la presencia de Dios, para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Pedro tomó la palabra. Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es nuestro Señor. Conocen el mensaje que se difundió por Judea, desde Galilea, luego del bautismo, que predicó Juan como lo ungió Dios con el Espíritu Santo, con poder, y como anduvo haciendo el bien y sanando a todos aquellos oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera. No a todo el pueblo, sino a testigos escogidos por Dios, por nosotros que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de Él, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre todos. Los defensores de la circuncisión se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Ahora, tomando nota de lo que usted observó en esta historia, ¿verdad? ¿La entendió? ¿Qué es lo que está pasando? Porque siempre que nosotros leemos algo en las Escrituras, pues siempre tienen un principio de una historia y un fin en ese contexto de lo que sucedió. Y hay a veces que estudiar la historia detrás de todo esto para poder entender, porque aquí solo nos muestra que están Pedro como un carácter principal, un personaje principal, como cuando ve una película. Y a veces las personas cuando se ponen a ver las películas, hermano, pues usted les habla y están en la luna. No te ponen atención. Te metes tanto en la historia de verdad, ¿verdad?, que tú quieres averiguar. Y algunas veces está tan interesante cuando ustedes en familia, ¿verdad?, quieren ver una movie y comienza hasta el más chiquitito a decir, sí, lo que pasó fue esto y lo otro. No me la cuentes, dice, pero aquel está tan emocionado que la quiere contar. Si así nos metiéramos en la palabra del Señor, de verdad, hermano, pues eso es lo que causa que muchos se motiven a salir a evangelizar, ¿verdad? Eso es bonito, porque usted está tan lleno a la palabra del Señor. Entonces, al ver esto, ¿qué es lo que usted no entendió? Para poder meternos en la... Yo se la puedo contar porque yo me he metido tanto en esto, no lo sé todo, pero lo suficiente, porque a mí me encanta investigar cualquier detalle que hay aquí y que lo tengo que ir a la historia o ver porque yo quiero aprender qué pasó acá. A ver, pregúnteme. Para mí es una de las historias muy bonitas ¿Qué? en las cuales he aprendido muchísimo. Y es una de las que me ha gustado usar hasta para evangelizar a personas que en un momento, recuerdo en un momento que una persona estaba evangelizando a alguien y ya estaban como muy molestos y yo decía, Dios mío, ¿cómo hago para yo hablarle a esta persona? Porque la persona decía, yo no tomo, yo no fumo, yo no hago esto. Y Dios me trajo a memoria esta palabra de Cornelio, y que vemos que Cornelio dice que era un hombre justo, temeroso de Dios. Y todas esas cualidades hermosas, pues yo se las mostré a esta persona que después del furor que tenía, digamos, como vemos la palabra es poderosa, cambió su actitud al ver que un hombre como Cornelio
también necesitaba reconocer a Cristo Jesús como su Salvador. Y a mí me ha impactado siempre esa historia, porque el privilegio que nosotros tenemos, que no tenía el ángel, porque nos dio ese privilegio a nosotros para testificarle al mundo de que Cristo es el Hijo de Dios y no ha usado a los ángeles. Me fascina esta historia muchísimo. En esta historia de Hechos 10 tenemos personajes, como dijo mi esposa, ¿verdad? Uno es Cornelio, ¿ok? Mi esposa mencionó a quién más en la historia. ¿Quién más mencionó? Pedro, el otro, o sea, para poder nosotros entender una historia debemos estudiar los personajes aparte de la historia. ¿Y quién más? También había un ángel. Un ángel, ¿ok? Para entender una historia usted tiene que poder distinguir los personajes principales alrededor de la historia. Y mientras la lee, usted tiene que extraer esos personajes. Claro que aquí hay más, porque vamos a decir Cornelio y esto es interesante que lo sepa, su casa, ¿verdad? Al final creo que hablamos un poquito de esto. Su casa, ¿ok? Toda su casa, toda la hacienda, todo esto, ¿ok? Entonces, estos son 3 de los personajes importantes. ¿Hay alguien más que usted ha visto ahí en la historia? ¿Quién? Mira, no, me gusta lo que acaba de mencionar Afonso. Es que como Pedro se llamaba Simón, por un momento me quedé. Simón, ¿y cómo le decían a este hombre? ¿Ah? ¿El qué? El curtidor. Mire, la Biblia tiene apodos, ¿eh? Pues por eso vamos a, espérate, o sea, por eso que es bueno. El curtidor. ¿Verdad? Por eso cuando nos metemos es que tenemos que investigar qué es lo que está pasando en esta historia, por qué menciona, ¿verdad? Porque hay una razón, ¿verdad? Por qué estos personajes son mencionados, pero al rato hablamos de eso, ¿verdad? Conforme vayamos desarrollando cada personaje. A la misma vez tenemos que estudiar el origen de cada uno de ellos. Su origen, ¿verdad? ¿A qué se dedicaba? Su origen, ¿a qué se dedicaba? Y ¿qué más? Por ejemplo, ahorita vamos a empezar con Cornelio, a su origen y quién era este personaje que están en esta historia. Y también el área donde se encontraban. Okay, pero algo más que quiera comentar antes de seguir con el proceso. ¿Algo otra cosa que haya visto en esta historia que usted quiera, verdad, decir a qué se refiere esto o por qué? Algo que le haya impactado, los que lo vieron. Por ejemplo, que dijo que pusieron las manos, o sea, que oraron y que recibieron al Espíritu Santo y que hablaron lenguas. Sí. No todos, cuando se bautizan, o sea, ¿me entienden? Porque a lo menos yo, ¿cuántos años llevo y nunca he hablado lenguas? O sea, que no quiere decir que es necesario que hablemos en lenguas para saber que tenemos al Espíritu Santo. Ya ahí estaríamos en el don digamos, en la manifestación. Y esto quizá no lleguemos no lleguemos hasta ahí hoy, porque ya estamos hablando de otros asuntitos, ¿verdad? Pero quizá podamos cubrir un poquito, ¿verdad? Referente a esta manifestación. Ay, qué bárbaro. Manifestación. Usted lo entiende, manifestación. Manifestación de lengua, ¿verdad? Pero eso lo vamos a dejar ahí a un ladito, pero nunca se te olvide porque lo podemos elaborar un poquito más después. ¿Pero algún otro asunto? A ver. Cornelio no era como los discípulos, pues, de esa descendencia. Pero como cuando llegó Pedro, Cornelio dijo, Pedro le dijo que Dios lo había, Cornelio fue el que dijo que Dios le había dicho, pues, que, que le había dicho, pues, que como que al llegar ahí, no me acuerdo la palabra que dijo, que sí eran judíos. Ahí en el video, ahí expresa como un
No necesariamente, y ahorita vamos a llegar a eso, no necesariamente lo presenta, aunque quiero decirle que no todo lo que usted ve en YouTube va a presentar exactamente lo que la Escritura dice, ¿verdad? Pero qué bueno que usted está poniendo atención, porque es importante que no todo lo que usted ve en películas, en movies, realmente le están proyectando exactamente lo que dice la Escritura. ¿Sí me está entendiendo? Entonces qué bueno que nota eso, ¿verdad? Pero claro que nosotros vamos a elaborar la historia realmente como sucedió, pero esto nos da un panorama de la historia en sí, aunque no la proyectan en ciertos escenarios, no la proyectan como de verdad sucedió, ¿verdad? Y en cuanto a lo que estás hablando, ahorita vamos a ir porque, pero antes de entrar a cada personaje, ¿alguna otra cosa que usted haya notado? Dime. Y eso quiero decir que fue una obediencia a empujones, ¿eh? No quería ir Pedro, y vamos a llegar a eso también, pero por fin fue obediente, ¿verdad? Obediencia que esto encierra. Obediencia, aún así, escuche bien, aún así tú no entiendas ni estés de acuerdo por qué Dios me está llevando por aquí. Porque a veces nosotros en nuestra humanidad queremos resistir a lo que Dios quiere hacer porque nosotros fuimos enseñados de una manera, creemos de esta manera y le ponemos un alto cuando Dios nos quiere abrir a otras cosas por un buen propósito. Porque el que hace el cambio es Dios, como sucedió aquí en la vida de Cornelio. Ok, eso sí, una obediencia y también ¿qué fue lo que me dijiste? Cornelio. Sí, ahorita vamos a entrar a cada personaje, pero no sé si ya Kendra y ¿estamos bien? ¿Estamos bien hasta ahora? Bueno, ahora sí. Entonces, para poder entender bien la historia de lo que pasaba ahí, pues ahora vamos a hablar de cada personaje. ¿Quién era Cornelio? ¿Quién era Cornelio? Y definitivamente Cornelio no era judío, ¿ok? Para comenzar, ¿qué dice que era Cornelio? ¿Y qué es un centurión? Más que soldado. ¿Soldado de dónde? ¿Cómo? Romano. Y verdad que aquí hemos estado hablando en el pasado de quiénes eran los romanos y hay mucho aquí de hablar y no tenemos el tiempo para explicarle bien cuál era el conflicto que había ahí político en esa región en estos tiempos. Pero sí le puedo decir, ¿verdad? Que Cornelio no era judío. Y número 2, era un centurión, obviamente soldado, pero más que soldado. ¿Qué era un centurión? A ver si lo estudió. Claro. Tenía un nivel de más que como para ¿cómo se dice? Los que le siguen con el ejército, un alto rango, ajá, pero de ciertas cosas. Era un jefe. Pero qué bueno que por lo menos, ¿verdad? Pero cada uno de ustedes, esto les está ayudando que cuando lean una historia también, ¿y qué es esto? Lo que no entiendo, puede investigar o preguntar, ¿verdad? Entonces, para esto hay que entender el esquema de un ejército y cómo funcionaba, cómo estaba organizado el ejército romano. Mire, un ejército no está por existir nada más. Y nosotros somos soldados de Cristo, ¿verdad? Somos ejército, parte del ejército de Dios. En la Biblia siempre habló Jehová ¿de qué? De los ejércitos, ¿no? Jehová, ¿cómo le digo? Siempre se refería como el generalísimo, ¿no? General de generales, porque a su pueblo lo organizó así. Y hay jerarquías, eso es lo que estamos hablando, en el mundo angelical de Dios. Entonces, el ejército romano, así rapidito, ¿verdad? Pues se componía de legiones. Y una legión era una como tipo división de hoy en día de miles de soldados, ¿verdad? No solamente miles. Y una legión estaba compuesta de compañías y cada compañía tenía más o menos como 100 soldados. Y cada compañía tenía un jefe. Entonces, cuando dice centurión, este hombre tenía bajo su mando por lo mínimo 100 soldados o más. Entonces, por eso digo acá, más que soldado, era un jefe de una compañía, de una centuria. Por eso le decían el centurión. Pero más allá de ser soldado del ejército romano, el asunto aquí era que los romanos
estaban ahí como invasores del área de Judea. O sea, eran odiados por los judíos, odiados por la gente, porque era de Roma, ¿verdad? Tenían tropas ahí, esa era provincia, y ellos pusieron sus gobernadores, y pues ellos básicamente mandaban en todo. Entonces, el ejército romano no era una cosa muy buena ahí en el área. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Cornelio, que era un centurión de un ejército que era odiado en el área. Algunas veces hay personas que dicen que para un cristiano es pecado estar en el ejército, ¿verdad? Y yo que estuve en el ejército, pues algunas veces tú eres cristiano, los fanáticos, los religiosos, ¿verdad? Los que están prejuiciados, como estaba Pedro, ahorita vamos a entrar al asunto del ángel, después a Pedro. Pero vemos aquí que el mismo Pedro al final vamos a ver que dijo, yo veo que Dios no hace acepción de personas, Dios no juzga como nosotros. Porque aquí a Cornelio, con el simple hecho de ser un soldado, un centurión y pertenecer a unas fuerzas armadas malas, invasoras, que imponían todo su peso en un lugar donde llegaban, pues básicamente era para que no tuvieran ningún espacio para ser considerado en el reino de los cielos. ¿Sí me está entendiendo? Y a veces nosotros señalamos con el dedo, ya eso está condenado, no sirve y punto, y nos creemos los súper religiosos y eso ya no hay esperanza, y no es así. Porque el único que juzga las cosas, ¿quién es? Es Dios de los cielos. ¿Y qué pasa? Entonces, Cornelio dice que tenía unas características que, a pesar de que pertenecía a un ejército y que tenía que obedecer a sus superiores, ¿verdad? Y a veces hacer cosas que realmente, ¿verdad? Aunque él no deseaba hacerlas. Pero lo bonito es que, aparte de que tenía bajo él la responsabilidad de obedecer las órdenes de sus superiores y del imperio romano, entonces, hermano, él aprovechaba también, porque siempre Dios te da una oportunidad para que uses todo lo que está a tu mano para hacer ¿qué? El bien. Y si hay algo que Dios siempre que toca el corazón de Dios, son el hacer bien al pobre, al necesitado. Entonces, ¿qué dice? Que abundaba Cornelio ¿en qué? Dice la historia. En piedad, ¿no? Como dijo la hermana Mesinda. En buenas obras, tenía un buen corazón, andaba buscando siempre que podía. ¿Y qué pasaba con Cornelio? Que entonces dice aquí la escritura que como Cornelio era una persona generosa, bondadosa, que era más el bien que hacía que la maldad. Más el bien que hacía que la maldad. Entonces, ¿qué dice que había pasado con él? Que se había ganado ¿qué? Se había ganado el respeto y la admiración ¿de quién? Claro, pero de los judíos, del pueblo judío, de ese pueblo que chocaba con el imperio romano. Los judíos no podían, el imperio romano los tenía pisoteados ahí. Y entonces, pero Cornelio se había ganado el respeto y la admiración del pueblo judío, porque dice que él, siendo que aparte de que era soldado romano, obviamente no era judío, entonces era considerado impuro o gentil, pues. Entonces él, con todo y eso, hacía obras de caridad, abundaba en limosnas, en ofrendas, y había aprendido algo del pueblo judío. ¿Había aprendido a qué, dijimos? A orar. A orar. Ahora, ¿cuántos de nosotros, sin conocer de verdad a Dios, sin haber aceptado a Cristo quizás, algunas veces sentíamos esa necesidad de conectarnos con Dios? ¿Alguna vez te pasó a ti? Ya que te rascaba la cabeza y decía, yo sé que estoy mal, pero Señor, algo tenías, ¿no? No sé si en algún momento pasaste algún susto que lo primero que dijiste, santo Dios. Y allá también, ¿no? Claro. Entonces, en ti hay algo y Dios se acerca. En el corazón de Cornelio había algo bonito.
Y quiero decirle que si fuéramos a titular este mensaje sería con una conexión celestial, ¿eh? Conexión celestial, y después lo va a entender por qué. Una conexión celestial. Porque estos dos no se conocían. No se conocían para nada. Pero los dos, ¿qué hacían? Oraban, buscaban de Dios. Los dos buscaban de Dios. Pedro, máximo Pedro, ¿verdad? Pero Cornelio, aún en observar al pueblo judío y algo tenía que escuchar, porque entonces se dedicaba a hacer las buenas obras. Lo que le correspondía hacer a los judíos lo estaba haciendo Cornelio, las buenas obras. Ahora, las buenas obras no quería decir que eran suficientes para que Cornelio fuera salvo, ¿eh? Eso es lo que estaba diciendo mi esposa, que abundaba en la piedad, en las buenas obras, pero no era salvo. Le faltaba algo, pero por lo menos comenzó, él no entendía, pero dice que oraba Cornelio, a su manera, pero oraba. Y entonces aquí está viendo que él, pues dice que oraba a Dios. Yo me quiero imaginar, no dice aquí, pero yo me quiero imaginar que si él estaba cumpliendo con un mandamiento tan bonito, de ser piadoso, de practicar la generosidad, por lo menos él sabía que se estaba dirigiendo al Dios de los cielos. Y si se había ganado el respeto de los judíos, quiere decir que él adoraba al Dios de los judíos. Entonces cuando él oraba, ¿qué diría Cornelio en sus oraciones, hermano? Dios, quien quiera que tú seas, lo que predican estos judíos, él empezó a hablar con Dios como sin de verdad tener un conocimiento profundo. Él no conocía ni de Jesús. Quizá había escuchado algo por allá, pero no había... Alguien necesitaba predicarle del evangelio que estaba en ese tiempo, ¿verdad? En acción, el Espíritu Santo que estaba promoviendo un avivamiento de la iglesia a través de Jesús. Y entonces él, con tal de no ser judío, con ser un pagano, estaba haciendo eso y tenía una conexión con Dios. Por eso es que, hermano, todo lo que tú hagas, quizás no entiendes en qué momento Dios va a actuar. Pero cuando tú, en medio de tus luchas y tus pruebas, aunque no entiendas lo que estás pasando, ¿qué tienes que hacer tú? Conectarte con el cielo, mi hermano. Si tú te conectas con el cielo, porque a veces nosotros queremos, yo mismo me ha pasado, a veces yo me enojo, me molesto y quiero resolver las cosas a mi manera, ¿no? A veces como pastores de verdad quisiéramos ir y buscar las ovejas de la orejita, como salió aquella cabrita, ¿verdad? Que la lleva una niña así, la cabrita. Y a veces en la carne uno dice, ay Señor, pero ¿qué tengo que hacer para buscar esta alma y que venga a la iglesia, ¿verdad? Pero las cosas no son así. No son así, ¿verdad? Entonces tenemos simplemente que orar y buscar, Señor, no entiendo esta situación, pero me conecto contigo. ¿Cuántos de ustedes, de verdad, qué sucede? Que han buscado una conexión con el cielo. Y no vaya a Dios con un lamento. Ay, Señor, la verdad que hoy me siento tan... Está bien que usted se sienta mal y todo eso, pero se va más en lamento, Señor. Se humilla ante Dios, dice, Señor, esta es la situación, pero te voy a adorar. Te voy a alabar. Conectarte con Dios, engrandecer a Dios. Y eso es lo que Cornelio estaba haciendo. ¿Y qué sucedió en ese momento? Que Cornelio, por mucho tiempo, no se sabe cuánto tiempo él estaba haciendo todo esto, pero allá arriba había alguien que lo estaba observando. Por eso no te puedes cansar tú de seguir buscando de Dios, de seguir conectándote con Él. Alguien lo estaba viendo. ¿Y quién era el que lo estaba viendo? Dios. ¿Y a quién envió Dios primeramente? A un ángel. Y ahora vamos al ángel, ¿verdad? Como decía mi esposa. Envió un ángel. Ahora, lo curioso aquí que se aparece el ángel y le dice, Cornelio, le habló. En una visión, ¿ok? Lo vio tanto así, tan claro, que le dice, Cornelio, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Tus oraciones y tus buenas obras han sido escuchadas en el cielo. Y luego, qué curioso, que el ángel no le presentó a Jesús, ¿eh?
Por eso que nosotros los cristianos, ¿verdad?, los redimidos por la sangre del Cordero, no buscamos en los ángeles una respuesta, por decir así. Los ángeles, Dios los tiene para ayudarnos y servirnos y protegernos, porque dice que acampan alrededor de los que temen su nombre. Pero por alguna razón Dios quiere que tú y yo tengamos esa encomienda de ir y evangelizar. Por eso es que a la casa de ustedes no fue a tocar un ángel, ¿eh? Si usted estaba esperando que un ángel le tocara, puede ser que en un momento Dios le ministró a usted, quizá no se le apareció un ángel, pero algo ahí le habló a usted, que cuando llegaron a tocarle la puerta para evangelizarlo, cuando alguien le hablaba de Cristo, ¿verdad? Qué bonito es que usted abrió la puerta. Aunque al principio, como decía nuestro hermano, ¿verdad?, como que me molestaba, como que no me gustaba, pero por fin, mira, Dios comenzó a hacer la obra. Y esa es la obra que nosotros tenemos que permitirle al Espíritu Santo. Hay personas que llevan 30, 40 años en el Evangelio y todavía no le han permitido a Dios que entre en su corazón de verdad y rompa todos los prejuicios que aún batallaba Pedro. Entonces, ¿qué le dijo el ángel? Aparte de que tus oraciones han sido escuchadas y tus buenas obras han sido vistas, porque Dios sabe lo que usted está haciendo, pero que lo haga de corazón, no por presumir a nadie, ¿ok? Usted no va a poder hacer buenas obras, no. Hágalo porque nace en su corazón y eso es lo que decía Cornelio, que Dios lo va a ver. Entonces, le escuchó y le envió un ángel y le dice, envía, y le da cosas específicas. Cosas específicas. Envía, le dijo, le dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Por eso aquí habían 2 Simones, ¿verdad? Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Mire, Pedro estaba junto a la playa, hermano, ¿verdad? Tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. O sea, antes de hablar de Simón el curtidor, ¿verdad?, el ángel le dice, ve a tal lugar, en Jope, y le dice, vas a encontrar ahí a Pedro. Y está, le dijo, en casa de Simón. Mire, cuando hay una profecía de parte de Dios, cuando hay una visión de parte de Dios, cuando hay un sueño de parte de Dios, no te deja. ¿Y cómo interpreto este sueño? Pastor, soñé tanto. Bueno, no sé si comiste, ¿verdad?, mucho a frijol anoche o qué, pero Dios no te va a dejar en duda con ese sueño. Si no lo entiendes, ni te preocupes. Híjole, soñé que 2 monos salieron de la selva y me perseguían para matarme. Ay, no sé, estás vivo, ¿verdad? Pero hay momentos, ¿verdad? Pero no, cuando Dios de verdad te da una visión bonita y es de parte de Dios, Él te va a mostrar con claridad qué significa. Y si no entiendes nada, pues olvídalo, sigue orando y dile a Dios, pues mira, Señor, si esto es tuyo, de esta manera o la otra, pues vuélvemelo a dar, para yo entender que de verdad. Bueno, entonces, pero el ángel no le predicó, él le dijo, envía, Él te va a decir. El ángel fue obediente también. O sea, podía Dios haber enviado al ángel y decirle, háblale de Cristo, diles, explícalas el ángel, y él lo hubiera creído, ¿no? Muchos se han confundido algunas veces, como el fundador de los mormones, que se le apareció un ángel y le predicó otro evangelio, que no sé qué, que faltaba. No. El único evangelio que está aquí está escrito en las Escrituras, mi hermano. Escrito por mano de hombres y mujeres, autores en la Biblia. Entonces nosotros no podemos andar buscando en visiones, en apariciones, que se apareció la Virgen en una tortilla de harina, que se apareció aquí y que dijo esto y se va la gente detrás de todas esas cosas. No. Dios usa no a ángeles ni a nada para predicarte el evangelio de Cristo. Te usa a ti y te usa a mí. Eso es lo que Dios quiere. El ángel le dijo, ve a casa y te manda a traer, y Él te va a predicar, Él te va a explicar. Yo no te diré nada. Tú solo sé obediente y hazlo. Inmediatamente Cornelio, siendo jefe, agarró un soldado y dice, mira, un soldado mandó y envió a Jope, ¿verdad?, con otras personas para que fueran a buscar a este Pedro. Y obviamente, cuando llegas a un lugar como Jope, ¿no? No había dirección, no había GPS en aquel tiempo, ¿verdad? Pero sabían de que este hombre, Simón el curtidor, y ahora hablando de Simón el curtidor, ¿cuántos se acuerdan de la historia de Lidia, que también era una curtidora? Era Lidia en la Biblia, que es una persona que se dedica a negociar en teñir, ¿verdad?, textiles y todo, y ese era un negocio, hermano, muy bueno. O sea que Pedro no estaba en cualquier casa, a la orilla de la playa, y Simón el curtidor
porque ya lo conocían que era un empresario en ese lugar y se dedicaba a esto, y por lo tanto llegar a Jope, si preguntaban por Pedro quizás no hubieran tenido mucha respuesta, ¿no? Pero si decían, ¿dónde vive Simón el curtidor? Ah, el dueño del tal, sí, aquí, allá, y así llega uno. ¿Cuántos de ustedes les han dado direcciones en pueblos en México, en Guatemala, donde quiera que va, y no hay, allá hay callejones y no hay marcas, aquí todo, ¿verdad? Aquí hay calles y todo bien organizado, pero nosotros los latinos, hermano, ¿qué va? Allá en la esquina vas a ver 2 vacas. Y ahí a la derecha, debajo de un palo, y pues, esas vacas a veces están y a veces no están, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo llego, no? Entonces te tienen que dar direcciones bien exactas. Allá estaba Pedro, y ahora Pedro, ¿qué pasó con Pedro? Había subido a orar a la azotea. Pero ¿quién era Pedro? ¿Verdad? Obviamente así rapidito, que el tiempo nos gana. Esto está bien tremendo, está para una vigilia, para esta historia bonita. Pero obviamente Pedro era judío, ¿verdad? Apóstol de Jesucristo. Y al ser judío, ¿verdad? Estaba orando y él estaba orando. Y a Pedro también, ¿qué fue lo que le pasó a Pedro cuando estaba orando? Tuvo un éxtasis, ¿no? Que es un éxtasis, un momento también de que entró en un momento así de visión, pues. Claro, ver algo. ¿Y qué vio? Vio un lienzo que bajaba del cielo. ¿Y qué había en el lienzo? Animales impuros, reptiles, cuadrúpedos, que en la ley, y él por ser judío, él sí sabía de la ley, era abominación comer. Vaya, imagínese que usted tenga una visión y que baje un lienzo del cielo aquí para nosotros y lo que venga es un perro bien asado. Usted le ve el muslo al perrito así todo. Guácala, ¿verdad? Y que la visión le diga, mata ese perro, ásalo y te lo comes. O sea, pues, guácala, dice uno, porque eso no es lo que comemos nosotros. Para Pedro eso era sucio, era impuro. Pero había una razón por la que Dios le estaba mostrando eso. Porque sabía de que este era un hombre impuro para el judío. Era abominable, ¿verdad? Entonces ahí Pedro no entendía la visión, pero después la entendió porque le dijo, mata y come. ¿Cómo? Bueno, en la visión realmente no comió, pero con solamente presentarte, mira, a veces solamente con un pensamiento que usted, ya le dije de comer un perro asado, ya usted está como, ni siquiera se lo estoy mostrando, ¿verdad? Entonces a Pedro le pasó así, no, yo no voy a comer eso, dijo Pedro, no voy a comer eso. Y él dijo, no, lo tienes que comer, pero no le estaba hablando, era algo metafórico. No le estaba hablando de literalmente comer algo impuro, pero le estaba hablando de un contexto espiritual porque sabía a dónde lo iba a mandar. Lo iba a mandar a un lugar donde Pedro no quería ir por su religiosidad, por su prejuicio, mi hermano. Porque dentro de los religiosos hay mucho prejuicio. Condenan las cosas así porque se creen, ¿verdad?, que ellos tienen la verdad, cegados por una religiosidad. Y ellos quieren cambiar a la gente así, o cambias, o mira, que no sé qué. Y no podemos ser así. Nosotros lo que podemos hacer solamente es ¿qué? Orar al Dios de los cielos y Él nos va a enviar a los lugares donde Él sabe que hay almas de alguna manera han tenido una conexión celestial. Y por eso le digo conexión celestial, ¿por qué? Porque estos dos estaban orando a Dios sin conocerse, estaban orando. Allá estaba Cornelio, acá estaba Pedro, separados. Pero en el cielo, ¿quién los estaba recibiendo? Dios. ¿Y qué hizo Dios? A esto los voy a ¿qué? A conectar. Por eso le digo una conexión celestial. Porque Dios es el que se encargó de unir a este con este. Por eso yo lo he experimentado. Personas que ni me conocen, como este hermano que yo le digo, que está siempre pendiente ahí. Personas que a veces te llaman, son conexiones celestiales que no te conocen, pero el que está arriba está viendo lo que está pasando, lo que estás haciendo y que lo estás haciendo sobre todas las cosas. ¿De qué? De corazón, no por presumir a nadie, hermano. Cuando nosotros posteamos las cosas que hacemos no es por presumir nada, es por darle la gloria a Dios y que todavía hay una iglesia que cumple con ese deber primordial, que creemos en lo que hacía Cornelio también, que hay que poner en acción las buenas obras. Entonces estos dos fueron conectados así. Y ahí es que estaba Pedro orando en casa de este Simón, ya entendió que es un curtidor, ¿verdad? Entonces, claro, Pedro por fin está ahí y mire cómo habla Dios de específico. A Cornelio le dijo, envía a Jope hombres y vayan a casa de Simón, bien clarito. Aquí no hay
No hay profecía ni don de ciencia que adivina. Mire, a veces yo observo a los predicadores cuando llegan a un lugar. Lo que son unos charlatanes. Tú tienes hijos, le está preguntando. Si es profeta, no tiene que preguntarte a ti nada. Si viene aquí alguien y le hace una pregunta, usted lo que tiene, usted no le diga sí. Quédese callado. No, pues sí, ¿para qué me estás preguntando? No, tú eres el de don de ciencia. Mire, hermano, está tan fácil ver cuando una persona está usando simplemente una psicología para ver si por ahí va y está lo que está haciendo es adivinando. Ve una persona ahí y se le acerca y entonces le está adivinando cosas y ya no le... Pero cuando aquí, hermano, este es don de ciencia. Porque lo mandó con exactitud a un lugar con direcciones exactas, como cuando mandó a Ananías a ver a Saulo. Y le dijo, en la calle derecha, tal y tal y tal, ahí lo vas a encontrar. No hay adivinación aquí. ¿Sí me está entendiendo? Cuando usted le estén dando algo, ¿para qué me preguntas? Bueno, si Dios te va a usar, pues háblame y a mí no me hagas preguntas. Dime lo que Dios tiene y si es de Dios, pues te lo va a decir bien, bien. Pero entonces, bueno, a Pedro también le dice, vamos a ver qué le dice a Pedro. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, en el versículo 9 estoy, y se acercaban a la ciudad, Pedro, dice, subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre. Bueno, ahí está la historia, ¿verdad? Que me quiero adelantar. Dice, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, ya ve lo que le digo, ellos iban preguntando por alguien específico. ¿Dónde está la casa de Simón el curtidor? Ellos querían llegar a esta casa donde ya se les había dicho, ¿verdad? Y iban con seguridad, o sea, no iban adivinando, ¿Será que por aquí vivirá un Simón curtidor? No iban con dudas, hermano, como hacen los adivinos, ¿no? Oiga, ¿será que por aquí vive un Simón curtidor? No. ¿Dónde está la casa? La casa venimos a buscar. Como cuando vinieron los magos de Oriente y preguntaron, ¿en dónde está el rey de los judíos? Porque hemos venido aquí a adorarle. No andaban con dudas, hermano. Entonces, pues llegaron y luego le dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, dice el versículo 19, le dijo el Espíritu, he aquí, le dijo, 3 hombres te buscan. Mira, fue tan exacto. 3 hombres te buscan. El Espíritu Santo es tan exacto, te lo dice claro. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los envié. Esa es la conexión celestial. Y Pedro no tenía ni idea. Entonces Pedro descendió y estaban ahí los hombres y todo eso, que fueron enviados por Cornelio. Les dijo, aquí estoy, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por qué venís? ¿Verdad? O sea, ahí empieza ya él dice, ¿a qué habéis venido? Explíquenme, porque hasta ahí solo le había dicho el Espíritu Santo, vienen 3 hombres a buscarte y ve con ellos. ¿Sí? 3 hombres a buscarme. Pues descendiendo, ahí estaban los 3 hombres ya. Pues cuéntenme qué es lo que está pasando, dijo Pedro, porque sé que ustedes han venido y tengo que ir con ustedes, pero cuéntenme, ¿no? Y ahí comienza la historia de cómo ahora, dice aquí la historia, ¿no? Que obviamente les tocaba un largo camino, pero lo interesante, hermano, que este Simón el curtidor y aún Pedro, hay 3 hombres afuera tocándote la puerta, y estos 3 hombres son paganos y entre ellos está un soldado romano, odiados, despreciados por su forma de ser. Entonces aún Pedro diciendo, está difícil dejar entrar a un pagano a esta casa y permitir que duerma en mi casa, porque la religiosidad era tan fuerte, hermano, que de verdad para un judío dejar entrar a un pagano ya se había contaminado. Y Pedro batallaba con eso. Batallaba en su religiosidad, en la forma que fue enseñado. No me puedo mezclar con esto. Uy, ¿cómo se va? Es que no. Pero ya el Espíritu Santo, Pedro batalló, pero Pedro dijo, tengo que ser obediente. Que aunque no entienda por qué el Espíritu Santo me está enviando por esta manera, yo tengo que obedecer. Porque más claro, dijo, no canta un gallo.
No puedes obedecer a lo loco, pero cuando el Espíritu Santo te muestra de verdad las cosas con claridad, tú no puedes dudar. Entonces, obviamente pues, apresurándonos, ¿no? Por la historia que está larga, se fue con ellos al día, después de haber descansado, porque dice, qué bonito, el 22 dice, ellos dijeron, Cornelio el centurión, y ahí es donde dice, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Quizás eso fue lo que tú viste cuando estaba hablando que él tenía buen testimonio de los judíos, pero no necesariamente estaba diciendo que él era judío. No recuerdo ahí en el video si así fue el asunto, ¿verdad? Quizá a lo mejor en lo que estaban explicando, pero lo puedes ver después, ¿verdad? Pero lo cierto es que él tenía buen testimonio dentro de la nación judía, pero no era judío. Ahora estamos dando cuenta que él no era judío, ¿verdad? Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Híjole, dijo Pedro. No solamente, ¿verdad?, tengo que recibir a estos, pero tengo que ir a casa de un pagano. Entonces, haciéndoles entrar, eso le digo, los hospedó, ¿verdad? Qué bonito, fue hospitalario, los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron. Y dice que fueron algunos hermanos de Jope, ¿no? Le acompañaron, queremos ir, como cuando, ¿verdad? Aquí se dice, vamos a ir a evangelizar y qué bonito, yo quiero ir también y yo quiero ir y hasta los niños, ¿verdad? Y esto, aunque ahí vimos a Alexito cansadito, ¿verdad? Pero está bien, se vale, por lo menos andaba ahí, ¿verdad? Los jóvenes, aunque sean alegres y contentos, hermano, porque mire, lo último que yo quiero es que se aparezcan unas personas ahí con una cara tan triste. Dios les bendiga. Y la cara de delante ahí. Hermana, pues venimos aquí, ¿verdad? A decirle que usted se va a ir para el infierno. Si no acepta a Jesús, y acéptelo ya. Y el hermano que ve por afuera ve al otro que está allá con una cara, una Biblia aquí abajo. Híjole, ¿con qué ganas vas a ir a la iglesia así, hermano? Pero cuando llegas ahí, Dios te bendiga, ¿verdad? Con una sonrisa, algo así. Y venimos aquí y todo eso y bueno, nos permite cantar algo, tenemos que ser alegres, orar. Ese es un espíritu hermoso, hermano. Precioso que debe estar en nosotros. El evangelio debe ser alegría, hermano. Pero imagínense si nosotros los cristianos somos más aburridos, ¿verdad? No puede ser así. Entonces, qué bonito, ¿no? Que en este caso los hospitalarios entraron y bueno, y al día siguiente pues dijeron vamos, les acompañó y pues ya vemos que llegaron por fin a casa de Cornelio, pero conociendo a Cornelio, ¿verdad? Como dice la escritura, que era un hombre bien, yo me imagino a Cornelio, ellos van a venir les toma, vamos a decir 2 días para llegar allá, otros 2 días, ya tenía él un programa cuándo iban a regresar. Y cuando ellos regresen, cuando ellos vengan, porque Dios me dijo que iban a venir, y yo quiero atender a este siervo de Dios. Mire, hermano, cuando yo fui a Perú, a mí me atendieron de maravilla. Me atendieron, siéntese ahí, siervo, siéntese acá, y todo eso. Incluso, hermano, es interesante. El vecino donde ustedes hicieron la cerca, ¿verdad? El del frente, llegó a mi casa, ¿verdad? Cuando estaba buscando, ¿verdad?, que le hicieran la cerca. Y me dice, Rev, dicen ellos, ¿verdad?, los morenos, Rev, a un pastor. Y le digo yo, porque la gente está observando, los vecinos están observando. Le digo, no, solo dime Jimmy. Porque se le dijo Jaime a un americano. Ah, ¿cómo? No, Jimmy para ellos. Solo, dime Jimmy. Y me dice, no. You are a pastor, me dice. And I will respect you. Tú eres un pastor y te debo el respeto. O sea, diciéndole yo que solamente me llame así. Y me dejó a mí perplejo, ¿no? El respeto que esta gente tiene, tus vecinos tienen, que te miran. Y me dice, no. Tú eres un pastor y te tengo que, ¿verdad?, llamar conforme el respeto que tú te mereces. Hoy en día, mano, los pastores son los más, le faltan el respeto, te abusan, lo que sea, te maltratan y nada, no, oye, hasta un caos, ¿verdad? Pero entonces, no, tú eres un pastor. Entonces, me imagino a Cornelio, ¿verdad?, que era muy bueno en buenas obras y todo, prepararla, todo tenía, cuando venga Pedro, porque el ángel me dijo que él tenía una noticia para mí. Y yo me imagino a Cornelio con ese anhelo, ¿verdad? Cuando alguien le dice, vamos a visitar a tu casa, ¿verdad? Podemos ir. Entonces usted tiene que decir, wow, van a venir los hermanos, vamos a... no tiene que, no me malinterprete. No tiene que cocinar, ¿ok? No tiene que cocinar, ¿verdad? No me malinterprete.
Yo estoy hablando que Cornelio pues era un centurión, tenía vacas, ese tuvo que haber hecho una fiesta ahí, conociendo el corazón de Cornelio, ¿verdad? La verdad, ¿verdad que con un cafecito se siente uno contentito, ¿verdad? O el que toma café, o si no un vasito de agua, pero se siente uno bien, tremendo, ¿verdad? Esa hospitalidad, pero Cornelio, hermano, ya dice que tenía su casa. Yo los quiero a todos aquí bien organizaditos porque tenemos que escuchar qué es eso que el ángel dijo que iba a enviar a este hombre, y no sabía Cornelio, no tenía ni idea que a quién, hermanos. Imagínese usted transportándose a ese tiempo que cuando venga era nada más y nada menos el apóstol Pedro tocando su puerta, hermano. No fue a cualquiera que Dios envió, Cuando usted de verdad confía en Dios, cuando usted de verdad busca esa conexión con Dios, no se preocupe las tormentas que estén sobre usted, Dios va a mandar a alguien especial. Si es a un siervo de Dios, lo va a enviar para hacer lo que tenga que mover y Dios va a hacer todo, hermano. Dios va a hacer todo. A veces nos desesperamos nosotros, ¿verdad? Por algo y nos ahogamos en un vaso de agua, pero cuando de verdad buscamos a la presencia del Señor, Señor, no entiendo. Mi mujer está endiablada, no lo entiendo, Señor, obra tú en ella, porque si yo me meto, voy a deshacer esto. Un decir, ¿no? Siempre, yo como soy hombre, pues tengo que desahogarme aquí, ¿verdad? Pero si es al revés, es la esposa la que tiene que decir, este hombre está endiablado, Señor, pero yo lo amo, es el príncipe que tú me has dado. No se ponga ahí, ay, Dios, pártelo con un rayo, Señor, para que aprenda que esto. No, hermana. Usted, ¿verdad? Ese es mi príncipe, que aunque esté bravucón o al revés, ¿verdad? Está la princesa, porque cuando los jóvenes andan ahí hasta regalando flores, ¿verdad? Ahí se me tragó algo aquí, ¿verdad? Y ya después pasan los años, se casan y qué va, hermano. Para que te regalen flores tiene que llegar a la tumba, ¿no? Y así no se vale, ¿no? Entonces, ¿verdad? Ay, Dios mío, ya me descarrilé yo el mensaje, ¿verdad? Pero tienes que decir, pero no es así conmigo, tienes que decir. No, conmigo no. Conmigo no. No. Pero bueno, pero que nada más y nada menos, ¿verdad? Que de verdad yo siempre digo, ¿verdad? Que un esposo tiene que tratar bien a la esposa, hermano, de verdad. Entonces, llegaron a este lugar y yo me imagino a Cornelio hospitalario, bonito, ¿verdad? Tener todas las atenciones. Cuando tú llegas a una casa y te atienden bien, hermano, tú quieres regresar. Por ejemplo, el domingo, ¿verdad? Mi esposa me decía, tenemos hambre y todo eso, y pues alguien me trajo ahí un guiso rico. Uf, hermano, quedaron bien súper con nosotros, ¿verdad? Una variedad ahí de cosas. Y yo digo, Dios es bueno, ¿verdad? Porque hasta lo más mínimo. Y aquí hay gente que de verdad, la verdad yo no puedo quejar, hay gente buena que te trata de esa manera. Entonces imagínense, Cornelio estaba esperando, ya tenía a su gente reunida, y por lo generalmente estas personas se mueven, ¿verdad? En esos tiempos mandaban un mensajero adelante. Y yo quiero pensar de que ese mensajero iba unas cuantas horas adelante, vete adelante para que Cornelio ya sepa que en 2 o 3 horas vamos a estar ahí. Y ya llega el mensajero, ¿verdad? No lo dice aquí, pero por lo general así operaban, están bien organizados. El ejército romano no actuaba que se aparecía, ¡tarán! Aquí estamos, no. Había un mensajero que siempre iba preparándolo. Siempre así actúa el ejército hasta hoy en día. Yo participé en misiones donde nosotros nos íbamos como 5 hasta 8 y hasta 10, un equipo que nos íbamos adelante hasta 30 días antes, ¿verdad? Así íbamos a una misión internacional a preparar el terreno, a veces 3 días antes y a veces unas horas antes. Así opera. Entonces, llegar y decía, jefe, ya vienen, en unas 3 horas están aquí. ¿Se imagina usted eso? Y Cornelio, ya, listos. Y por allá venía Pedro con ellos caminando, ¿no? Y ahí es la historia bonita de la reunión, cuando usted vio que sí, Cornelio con ese respeto. Si el ángel dijo que me iba a mandar a este siervo de Dios, es porque no es cualquier cosa. Hasta se postró, después la historia va que Pedro dijo, no te postres delante de mí, todo eso. Pero sí, lo que le quiero llegar a lo del mensaje es que Pedro estaba tan prejuiciado religiosamente que aún llegando, lo primero que sale de su boca, dice, ustedes saben cuán abominable es para mí entrar a una casa de gente gentil. Ellos esperándolo con las manos abiertas, imagínense. La verdad yo ni quería ni venir, hermano, pues estoy aquí porque Dios me mandó. Obediencia, por eso dije un poco como a empujones, ¿verdad? Pero ahora, ¿verdad? En realidad, pero voy a cumplir con predicar. Imagínate, Kendra, ya que lleguen los hermanos y la verdad no queríamos acercarnos a usted, hermana, porque como que no sé, ¿verdad? La veo tan sucia y
y ustedes un desastre, pero venimos porque Dios nos mandó. ¿Cómo ustedes se iban a sentir, hermano? Y entonces, ¿para qué vienen, verdad? Pero qué bonito, ¿verdad? Porque estos hermanos llegaron ahí e invadieron tu casa. Y se siente bonito, eso es precioso, eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. ¿Verdad? Imagínate a Alfonso cuando le predicaban también, ¿no? ¿Verdad? Que siempre está esa insistencia y eso y algo, pero que si Sarita te decía, mi amor, como dice Sarita, va, o te conviertes o te vas a ir para el infierno, ¿ok? Te lo he dicho. Si lo hizo así Alfonso, pues que te pida perdón, ¿verdad? Es que la misericordia de Dios es tan grande que obró en ti. ¿Verdad? Pero sí, quiero decirte, ¿verdad? Que sí hubieron momentos que aquí hablamos libremente, ¿verdad? Que a veces ya estoy a punto de perder la fe, ¿te acuerdas, Sarita? Estoy a punto de perder la fe, no sé, pastor, si usted cree que está bien lo que hago, seguir con mi esposo. ¿Y qué fue el consejo, Sarita? No lo dejes. No lo dejes. Gánatelo de esta manera. Muéstrale el amor de Cristo en ti. Pero y esto es lo otro, que con esa actitud no lo maltrates. Esto es lo otro. Así que te confiesas conmigo si violó ese principio, ¿ah? Pero ¿qué estoy diciendo, verdad? Que tuvo que haberlo hecho porque algo tuvo que ir impactando, no sé. Y entonces, pero Pedro no, hermano, la religiosidad que tenía, ¿no? Uy, ¿cómo voy a entrar a esta casa si esta gente, que esto, lo otro, los gentiles? Pero no, y qué bonito que les empezó a presentar, ¿qué? El mensaje de Cristo. Eso que el ángel, él te va a explicar. Pedro estaba tan lleno de Cristo, hermano, pero tan lleno de Cristo, que aunque tenía prejuicios, llegó a esa casa y les empezó a predicar, y ahí lee usted la historia. ¿Y de quién les habló? No les fue a hablar del Apocalipsis, hermano. No les fue a hablar de esto, que si lo otro, como anda la iglesia hoy en pánico. No, es tiempo de hablarle de Cristo a las personas, mi hermano. Es tiempo de decirle que sí, Cristo viene y que viene a juzgar a la iglesia, pero que hay tiempo para arrepentirnos ahora y de meternos con Dios. Y cuando tú te metes con Dios, algo sucede, como dicen, algo sucede cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras, cuando le adoras. Qué lindo esas alabanzas, a mí me encantan, hermano, ¿verdad? Entonces, y algo sucedió ahí. Que mientras Pedro estaba hablando de Cristo, porque algunas veces, hermano, nosotros, y yo he sido culpable de eso, cuando nos prejuiciamos como Pedro, hermano, nos amargamos de verdad la religiosidad, los prejuicios te amargan. Y algunas veces presenta unos mensajes aquí que en vez de edificar, mejor como que dejan un ambiente no muy bueno, ¿verdad? Pero cuando hablas de Cristo, cuando le presentas al Dios de los cielos, aquel que fue matado, fue crucificado, pero vino a darte vida, Cornelio, y empieza a hablarle de Cristo, y cuando comienza a hablar de Jesús y a glorificar, ¿qué dice que sucedió ahí? ¡Fua! Se derramó otra vez una manifestación, porque es una de las manifestaciones en ese tiempo que Dios usó para mostrar que el Espíritu Santo se derramaba en el corazón de las personas. Y en este caso lo llevó a hablar en lenguas, ¿verdad? Lo que estamos hablando acá. Una manifestación que se dio en ese momento. Dios se manifiesta de diferentes maneras. Algunas veces te hace llorar. Y el llorar es una expresión, es un lenguaje que no lleva palabras, pero lleva expresiones. Entonces hay diferentes maneras. Yo no he hablado en lengua, pero has llorado, ¿no? Pero estás ahí de rodillas, pero estás buscando la presencia de Dios, porque hay mucho que te cuento que hablan en lengua, pero lengua vana, lengua nada más para presumir, porque siguen siendo chismosos, habladores, mentirosos, calumniadores y difamadores de todo lo que da, y no hay lengua la que te vaya a salvar. Lo único que te salva es un corazón postrado y humillado delante de Jesús. Es lo único que te puede salvar. Y que pongas en acción como Cornelio la generosidad, las buenas obras, hermano, porque Dios te las convierte en grande, mi hermano. Yo lo he experimentado. Y sé que seguiremos viendo la gloria de Dios. Y yo digo, soy bendecido y seré más bendecido aún. Cuando nosotros de verdad nos dedicamos a la obra del Señor, hubo ahí presencia del Espíritu Santo, se derramó cuando predicas de Cristo. Predícale a Cristo a cualquier hermano, predícale de Cristo.
Y Dios se va a encargar de poner en ti el sentir como lo ha puesto en ustedes que han expresado el deseo. Que no solamente quiero creer en Cristo, quiero bautizarme, pero ya de veras, porque es tiempo que comience a educar mi casa y ponerla como la puso Cornelio. Y ahí se derramó, y fue mire, un mover del Espíritu Santo precioso ahí, maravilloso. Y ahí fue donde vino, ¿qué vino ahí entonces? ¿Qué? El bautismo. Bueno, ya recibieron el Espíritu Santo, ya Dios se manifestó, ya confesaron a Jesucristo. Ustedes están ahora, ustedes tienen que hacer algo. Imagínense, las buenas obras no salvaron a Cornelio, por mucho como decía mi esposa que diga, pues yo no robo y yo no miento. Número uno, con decir no miento ya mentiste. Yo no hago esto, no le hago mal a nadie y que no sé qué y ya estoy bien. No, tienes que humillarte, tienes que bautizarte como muestra de humillación ante Dios de que de verdad has creído en Jesús. Porque ahí Pedro había dicho, no, pues ya hasta en lengua hablaron esto, ya no hay nada que hacer. No, ¿a dónde está el agua? Porque Jesús me mandó, dijo Pedro. Tenemos que ser obedientes. Jesús nos mandó, yo quiero ser obediente, dijo Pedro. Y nos mandó a que los bautizáramos y dijo, ¿en el nombre de quién? De Jesús. Ahora, ¿por qué bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y hay una controversia, ahí hay un pleito. Mire, ¿para qué andar peleando? Están como Pedro, todos llenos de religiosidades. Porque en realidad Dios nunca nos dio, Dios obra como Él quiera. Lo que se tiene que hacer es honrar a Dios. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Y dime quién me mandó. No le dijo Yahweh, no le dio un nombre específico, pues solamente le dio un título, el yo soy, así dile nada más. Entonces cuando usted dice el nombre del Padre, ¿a quién se está refiriendo? A Dios. El nombre del Hijo, el Hijo es Dios. El nombre del Espíritu Santo son, ¿cómo se dice? Títulos de Dios. Y tienen validez tanto como usted diga el nombre de Jesús, sea lo que sea. En este caso, Pedro tenía que enfatizar el nombre de Jesús porque el nombre de Jesús era perseguido, era odiado. Pero este hombre dijo, él y su casa, y de ahí es que parte de ahí viene la doctrina que hay que bautizar a los niños, porque tuvieron que haber bautizado hasta a los niños. No malentendamos eso. A veces generalizar no quiere decir que incluya el 100%, porque la casa de Cornelio, dijimos, si hablamos de la casa, incluimos hasta los perros, si tenían gatos, si tenían vacas, si tenía ganado, ¿verdad? Porque todo eso conlleva, pero obviamente no se iba a bautizar a un perro, ni a un gato, ni qué sé yo, ni a un ganado, ¿verdad? ¿Sí me está entendiendo? Cuando dice, y toda su casa, está hablando de las personas que llenan aquellos requisitos de creer, arrepentirse, ¿verdad? Pedir perdón, aceptar a Jesús y seguirle. Y eso fue lo que significa que toda la casa de Cornelio, que estaban conscientes de lo que estaban haciendo, sus sirvientes, sus soldados, todos ellos, dice que fueron a las aguas y fueron bautizados. Qué bonito lo que cubre esta historia. Hoy podemos entender que no solamente era un Cornelio, un tal portual, no, ya sabemos quién era. Y el conflicto que tenía Pedro con ellos, y nosotros hoy tenemos que tener esa mente abierta, que Dios es un Dios de misericordia, que lo que tú condenas, que lo que tú juzgas por ser sucio y que esto y lo otro, ten cuidado, porque solo Dios es el que sabe en qué momento va a obrar en cualquier persona. Todos nosotros tenemos tantas cosas, caracteres, actitudes, cosas que de verdad debemos machucar y romper de nuestra vida, pero no podemos estar aquí, como que tú nada, ¿verdad? No, tenemos que ser misericordiosos y seguir con esa conexión celestial, tú con Dios. Él es el que se va a encargar de hacer las conexiones que tiene que hacer. Amén.